Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí en nuestro programa Conciencia de Valores, el debate de ideas, conflictos que ocurren en nuestra sociedad. Les queremos agradecer los innumerables correos electrónicos que nos envían, también los llamados telefónicos, incluso de provincia, bien debatido el programa la semana pasada con Roberto Fantuzzi. Hoy vamos a hablar acerca de la calidad de la educación o la educación de calidad. Nos complace tener nuevamente a Francisco Vidal, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Don Alfredo Vicuña, muchas gracias. ¿Cómo lo presento? Ex Mayarauco, como chef francés. Chef francés. Si quiere comer bien, vaya a Mayarauco ahora. Nos acompaña el secretario general del Colegio de Profesores, don Darío Vázquez. Gracias por estar con nosotros, Darío. No, gracias por la invitación. Y quiero partir con usted a raíz del conflicto, la polvareda, neumáticos quemados, no sé, lienzo. La piedra de tope, ¿es Jaime Gajardo, a su juicio? ¿Se destraba todo pasando por él? Uno entiende que esta es una organización democrática, en donde cada profesor un voto, que eligen las bases, que es una organización, ojo, que viene eligiendo sus dirigentes democráticamente en tiempo de la dictadura, ¿no? La primera elección, la primera organización de trabajadores que hace elecciones democráticas en plena dictadura del Colegio de Profesores. ¿Como tanto, no, como colegio. Como colegio. El año 85, final del 85, hicimos. Antes estaba la GES, pero... Sí. Por lo tanto, la historia hay que tomarla en cuenta también por ahí. Por lo tanto, Gajardo es el que conduce el gremio. Yo soy crítico de su gestión, eso está claro. Creo que se han cometido errores grandes en este año con respecto a la negociación con el gobierno, porque aquí se están jugando muchas cosas importantes para la educación, no solamente para el profesorado. Aquí está en juego el cambio de paradigma de la educación chilena, desde esta educación que es un bien de consumo, hacia una educación que esté centrada en el ser humano, que haga entonces que la educación sea accesible para todos, una educación que sea gratuita, ¿no? Y que indudablemente se preocupe de la formación de nuestras generaciones. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que ustedes se hacen como colegio de profesores en estos 20 años? Porque hay que reconocer que el gran mérito hoy día de la reforma educacional que se está tratando de implementar es por los movimientos estudiantiles. Pero ¿qué pasó en 20 años ustedes como gremio que no tuvieron esa fuerza o ese liderazgo para levantarse tan fuertemente como sí lo hicieron los dirigentes estudiantiles? ¿Cuál es la autocrítica que ustedes se hacen, incluso para el estado de la calidad de educación actual que hoy día tenemos? A ver, yo vuelvo a hablar de la historia, digamos. Nosotros intentamos ser muy propositivos como organización. O sea, históricamente, si se revisa la historia del magisterio desde la década del 20 del siglo pasado hasta hoy día, nos vamos a ver que siempre en las grandes reformas el magisterio fue incidente, fue tomado en cuenta. Nosotros en 97 hicimos un Congreso Nacional de Educación, amplio, salió de las esferas del colegio hacia toda la sociedad chilena, incluso invitamos a las Fuerzas Armadas a participar. Entonces participó la gente de gobierno, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de madres, los profesores, y fuimos ascendiendo a un Congreso Nacional con delegados después que culminó en el edificio de Vico Portales. De ahí había 10 ejes temáticos en los cuales se estableció cuál era la política del gremio. Yo quiero decir francamente que lo que sucedió es que lo que nosotros planteábamos no concordó con la política oficial, porque digamos derechamente, aquí hay un continuismo en este país con la política en educación, ¿no? Aquí un expersonero del gobierno, por lo tanto podemos discutir eso, pero aquí hay hitos muy importantes. Y uno ve que no hay autocrítica hoy día con respecto a todo lo que sobró en educación. Si hoy día cuando se discute el fin del lucro en este país, el fin del copago, bueno, asumamos, ¿cierto?, de que eso fue hecho durante los gobiernos de concertación. Entonces, los agentes que operan dentro de la educación de un país están obviamente el gobierno, están obviamente los profesores, hay muchos agentes. ¿Ustedes cuál es la autocrítica que se hacen? O sea, nosotros hacemos la autocrítica de que hemos sido muy incidentes,
de que tenemos nuestra responsabilidad en el resultado de educación, ¿cierto? Pero se da dentro de un contexto, porque a juicio nuestro, en nuestro país está perdido el sentido de qué es educar. No puede el país seguir trabajando y enseñando en función del CIMSE. Fíjese que eso produce incluso al interior del aula una discriminación con las propias plantas de docentes, porque todas las escuelas trabajan en función del CIMSE, ojo con eso. Entonces uno se pregunta, ¿es que educar es enseñar matemática y lenguaje? ¿Eso es la educación en Chile? No, si la educación tiene muchas otras aristas. Fíjese que yo pregunto esto para que lo ubiquemos. Ese niñito que llega a primer año básico, preguntémonos a qué va la escuela. ¿Ese niño va para ser médico o para ser ingeniero? No, ese niño va a cantar, va a dibujar, va a encontrar amigos, va para que lo escuchen, va para encontrar afecto con la gente, y eso no está sucediendo en las escuelas chilenas. Estamos centrados en una suerte de disciplinarismo que no es bueno. Fíjese que se ha perdido la pedagogía. Entonces, nos machacan, nosotros pusieron un cartel, todos los resultados en ocasiones por culpa de los profesores. No es así. No es así porque hay elementos que nosotros podemos demostrar que no es así. ¿Usted me permite una ¿sí? interrupción? Yo creo que cuando se habla de educación, la gente con mucha facilidad dice los profesores chilenos son pésimos, y hay una crítica y un apaleo a los profesores que a mí me parece absolutamente injusta. Pero si yo no soy un científico o un lector detallado de lo que ustedes como colegio han hecho en los últimos 20 años, yo me dedico a la educación, pasa lo siguiente: yo nunca he visto una propuesta o una huelga o una declaración clara de ustedes que aparezca en la prensa, en las cuales ustedes se revelan a que los chiquillos de cuarto año medio no sepan hablar, a que los chiquillos de cuarto año medio no sepan quiénes son, a que los chiquillos de cuarto año medio y tercero y cuarto año medio tengan en general una baja autoestima. Usted ha dicho una cosa muy importante: ¿qué educar? ¿Enseñar matemática y otra cosa? Yo creo que es enseñar desarrollo humano. Así es. Ahora, ¿por qué ustedes nunca se han revelado a programas que no les permiten, entre comillas, porque no sé si tienen algún margen, no se han rebelado contra esa mala educación? Mis hijos fueron a la escuela pública de Río Bueno y las profesoras no eran buenas, eran geniales. Eran mamás, eran psicólogas, chiquillos apaleados, chiquillos abusados, chiquillos esto, chiquillos lo otro. Y ellas tenían un brazo, un abrazo, un corazón, un beso, una explicación para todos ellos. O sea, yo vi maravillas en las escuelas públicas de Río Bueno. Pero pasa lo siguiente: ustedes no se han rebelado contra una mediocridad de la educación. Hemos hecho esfuerzo. Yo le quiero contar que entre el año 2003 y 2005, siendo ministro don Sergio Vitar, nosotros hicimos una conversación durante 3 años tripartita con los decanos de las universidades que imparten carreras de pedagogía. Hicimos con el Colegio de Profesores y el gobierno, el Ministerio de Educación, en donde estuvimos 3 años discutiendo acerca de cuál debería ser la formación inicial docente en este país y cuál debería ser la responsabilidad del Estado en tener perfeccionamiento permanente de los profesores, porque esta profesión por algo se llama formación inicial, porque después tiene que tener una continuidad. El problema es que aquí tenemos una formación de profesores, y podemos discutirlo también, que a mi juicio está librada al mercado también, está medida en el negocio. Y por tanto el Estado hoy día, que representa el gobierno, no tiene atribuciones para resolver las mallas curriculares de formación de profesores en Chile. No tiene. Entonces está libre. Y cada universidad forma como quiere a los profesores. Ese es un problema muy de fondo, que nosotros, como Colegio de Profesores, hemos tratado de ser incidentes, hemos tratado de hacer entender a la autoridad, pero, ¿sabe? Yo voy a repetir lo mismo que le dije el otro día a la subsecretaria y al ministro. Es que aquí se oye, pero no se escucha. Y eso ese ¿No hay drama... voluntad de cambio ninguno? No. Yo creo que no hay voluntad. Y le voy a dar un solo ejemplo. Nosotros somos críticos con la ley que está en el Parlamento, que ha causado tanta polvareda de fin del lucro, del copago y de la selección. Por una razón bien simple. ¿Cómo no vamos a estar para que se termine eso? Estamos de acuerdo. Ojalá se termine lo antes posible. Pero el problema es que la ley parte con un déficit de cuna que mantiene el sistema de financiamiento de la educación en nuestro país. Si aquí el sistema se financia por cantidad de alumnos, por favor. Entonces los sostenedores, que tanto pelean hoy día porque me van a quitar la plata, que no voy a ganar lo mismo de antes, que me van a cerrar los colegios. No, hasta por ahí nomás. Porque ellos van a tener que seguir peleándose los alumnos. Si el sistema se financia por la cantidad de cabritos que tienen en el curso. Entonces, ¿cuándo vamos a resolver el tema de la calidad?
¿Y cuándo vamos a dejar de echarle la culpa a los profesores? Cuando las cargas de trabajo son terribles, tenemos las peores condiciones laborales del mundo, los peores salarios del mundo, y más encima mantienen el sistema de financiamiento que hace entonces que los sostenedores se van a seguir peleando los niñitos y van a seguir peleando con el sistema municipal también por los niños y niñitas. O sea, aquí el trato es igualitario para los dos. Y viene la carrera docente, vamos a tener serios problemas para llegar a acuerdo en eso. Francisco, ¿tú compartes esa visión? ¿Esa crítica? A ver, no hay nadie que, por lo menos yo, haya leído, escuchado o conozca, que no sostenga que la educación está en crisis, y particularmente la municipal. También la subvencionada y también la particular pagada, porque el mejor ejemplo que las pruebas internacionales, nuestros mejores alumnos de particular pagado, que el 7% de la matrícula, están a mitad de camino de los coreanos, de los de Singapur, etc. Segundo. Pero en Chile son los mejores, ¿o no? Pero sí, claro. Sí, pues con 250 lucas mensuales. Fíjate que yo siempre pongo el ejemplo este. Pedro, Juan y Diego. Pedro es alumno municipal, Juan subvencionado, Diego particular. Pedro, la inversión en él son 60 lucas, lo hace el Estado. Juan, las mismas 60 más 22 promedio que pone el papá, 82. Y Diego, mis hijos, yo pagué 250. Entonces, ponle a Pedro, a Juan y a Diego, a este le doy 60 lucas por 10 meses por 12 años, a este 82 lucas por 10 meses por 12 años, a este 250 lucas por 10 meses por 12 años. Resultado cuando van a la prueba final, donde Pedro, Juan y Diego se juntan con el mismo lápiz, la misma pregunta, Pedro 469 puntos en la PSU. Diego 489, perdón, Juan 489 y Diego 610. O si tú quieres otro ranking, los 100 mejores colegios de Chile para ingresar a la universidad con muy buena PSU, 95 son particulares pagados, 3 municipales y 2 subvencionados. Del gobierno en el cual tú te sientes parte. Sí, claro. ¿Por qué esto en 20 años no mejoró notoriamente? Porque las prioridades eran otras. Por ejemplo, la primera prioridad fue la dignidad de los profesores. La dictadura los aplastó. Corrígeme, en pesos de hoy día serían unas 150 lucas, las 18 lucas del año 90. Lo que ganaban en el año 90 y 18, les pongo la inflación, ponle 250. Los peores salarios. Les quitaron la deuda histórica, nunca fue reconocida, recién ahora, la semana pasada fue reconocida. No, la reconoció la presidenta Bachelet en el gobierno anterior. Sí, pero que ahora vamos a la firma. Vamos a ver qué Entonces cosa. lo que quiero decirte es que la educación pública además fue arrasada porque a partir del año 81 se mercantilizó la educación. Entonces, ¿qué es lo que doy ahora compartiendo el diagnóstico? Que es una oportunidad. O sea, si la reforma educacional resulta por las 8 o 9 proyectos, ahora si tú me apuras un poco, yo hubiera partido por la educación pública, pero ya no se hizo. Qué bueno que lo digas. No, ya no Qué se bueno. hizo, entonces hay que apurar la educación pública. Pero si tú al final, educación pública gratuita y de calidad, recuperas la educación pública, y para recuperar la educación pública es fundamental los profesores, es fundamental los directivos, es fundamental la evaluación de los profesores. Estamos todos Pero a de acuerdo. 60 lucas, tú no podés competir con otro de 82 y otro de 250. Tú tuviste 20 años en el gobierno. Sí. ¿Tú crees que con los precios del cobre, de los commodities, de lo que tú quieras, si hubieran tenido una verdadera voluntad de mejorar la calidad de la educación y de meterle plata en serio, Se le dieron kilos. ¿me entiendes? Pero ¿Tú crees falta. que no había mejorado la calidad? No, O sea, lo que yo sucede- creo que pasa lo siguiente, que hemos vivido echándole la culpa a los profesores Así es. como para zafar. Y los políticos han vivido en eso, han dicho, mira, cambiar a todos los profesores es imposible, tienen que mejorar los sueldos, este año le vamos a dar un 15%. Pero, por ejemplo, Gajardo lo dijo aquí, que ellos se oponían a la evaluación. Entonces dijo, no me pongo. A esta evaluación sí, pero a esta otra no. O sea, una que se la hace tu compadre, ¿me entiendes? A esa no se opone. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que los Pero chilenos hay un tenemos... punto de tu pregunta. Termino, un segundo. Es súper importante Dale. la cantidad de plata que se ha gastado. Pero yo quiero ir ahí. Mira, Yo quiero ir a la cantidad de Eso, plata. eso automáticamente no es una resultante calidad. No, pero... Es que ahí que yo quiero poner el punto Pero sobre mira, la la primera fue el profesor con el estatuto docente. Después fue la cobertura. Si hoy día tenemos 100% de primaria, 95% de media, eso no era así en 1990 y menos en 1970.
tenéis la infraestructura con la jornada escolar completa. Francisco, pero déjame decir una cosa con respecto a eso. Comienza el gobierno de la concertación en el año 90 con el presidente Elwin. Meten mucha plata. Ustedes consiguieron un préstamo con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial. Cientos y miles de millones de dólares. Hicieron el programa MESE, el programa Media, el programa Básica, El P900. pusieron computadores, etcétera. Espectacular. Pero nunca evaluaron. Nunca evaluaron. Entonces aquí se fueron de fracaso. que finalmente te va a Se resultar fueron en de calidad. fracaso en fracaso sin rectificar la política. Y vamos al estatuto docente. La salud pasa lo Tan mismo. querido con nosotros. Un momentito con la cosa del estatuto. Ahí es cuando se meten el modelo. Ahí es cuando meten la profesión docente al modelo que está esperando. Te lo explico. Hicieron profesores de primera y segunda clase. Porque el sistema se financia todo por subvención. La misma plata que le dan al sector, a la escuela municipal, se la dan a la escuela particular subvencionada. Pero resulta que las condiciones de trabajo y de salario son distintas. Entonces ahí ustedes hicieron una diferencia. Entonces ahí empieza la ganancia. Ahí es donde los sostenibles particulares subvencionados se dan cuenta que pueden pagar un mínimo, pueden explotar a los profesores. Y de marzo a diciembre, ¿no? Y de marzo a diciembre y todo lo que sea. Y ahí se produce el problema de la diferencia. ¿Te fijáis? Entonces ahí chicoteo. Estamos todos de acuerdo que esta es una reforma que hay que cuestiones llevarla a cabo. súper complicadas. Pero hoy Evelyn Matei hace una crítica muy fuerte, que estas cosas no se pueden hacer a la rápida sobre temas que son tan estructurales y tan profundos, y tratando de legislar todo esto de aquí antes del 31 de enero. ¿Tú compartes esa visión? Para nada, porque esto no es a la rápida. Yo creo que llenaríamos esta pieza de diagnóstico y estudios sobre educación. ¿Por qué O sea, el proyecto era tan no errático? aguanta más un estudio más, salvo que sea un pituto para un consultor, digamos. Estamos llenos de diagnósticos. Se ha estudiado, investigado, publicado en los últimos 24 años, y antes también, en los 80, el PIE, la Academia de Humanismo Cristiano, pero kilos de diagnóstico. Llegó el momento de hacer las cosas, pues. Oye, pero Francisco, mire, yo quiero mostrar aquí en la cámara lo siguiente. ¿Qué tenemos ahí? Esta es el penúltima cuota que pagaron mis padres, a quien le mando un saludo a mi mamá, le decimos mija, un Lo beso. compartimos a doña Mija. Yo estudié Ingeniería Comercial en la Universidad de Santiago, universidad pública de calidad. Habían 3 en Santiago en aquella época. Como dice este papelito, se pagaron 15.313 pesos. Yo divido la UEF de aquella época y la multiplico por la UEF hoy día, y esto equivale a 102.000 pesos. ¿Ya? Hoy día esta carrera, yo estoy pagando la carrera de mi hijo, muy similar hoy día, vale 500.000 pesos. ¿Esto va a cambiar? ¿A eso se refiere con educación gratis y de calidad? Me lo contesta a la vuelta a la siguiente Ya. pausa. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Francisco Vidal, la gente que nos está viendo en casa, que mi padre pagó, insisto, 15.313 500 pesos. lucas de hoy día, mensuales. Que lo que No, pero pagan él pagó 100 100.000 pesos de hoy. Y tú pagas 500. Y yo pago hoy día 500. Obvio. ¿Este es el cambio que ustedes quieren hacer de educación gratis y de calidad? ¿Esto se va a lograr? El compromiso de la presidenta, y poder seguir a tener que ponerse las pilas, es que esto empiece en marzo del 2016, los primeros deciles de estudiantes sean gratuitos, para llegar al 2018 al 70% de la población, y el próximo gobierno que continúe con el 100%. Ese es el objetivo. Ahora, pero espérate un poquito. Sí, pero... Para que esa universidad reciba a los alumnos que lo financia completamente el Estado, tiene que acreditarse en forma obligatoria, hoy día voluntario. La mitad de las carreras de pedagogía no están acreditadas hoy día en Chile. Pero está alto al traer la acreditación en Chile. Pues. Además, por con favor. coime mediante. Y los tipos presos. El coimeado y los coimeros. Entonces,
Acreditación. Pero te insisto, todos los que entran a la universidad para esta carrera pagan 100.000 pesos hoy día. Lo que tú me estás diciendo que eso se va a lograr en el año no sé cuántito. No, el próximo año, y va a ser 2016. gradual, pero no va a ser así. ¿Por qué no? No, porque no todos los que van a ingresar a la universidad van a pagar 100.000 pesos. Una parte de ellos sí, No. y va a ser gradual. No, es gradual. Sí. Hay dos gradualidades. En 4 años, el 70% de los estudiantes de educación superior, incluyendo CFT, IP y universidades, su estudio va a ser gratis, desde el punto de vista de la familia. El 30% restante de los estudiantes es del 2018 en adelante. Ahora, a mí me gusta ese sistema porque hay que empezar por los que no tienen nada o tienen poco. ¿Tú estás de acuerdo que la educación en Chile sea Pero totalmente tú hiciste gratis? una pregunta de calidad. Esta es la educación de calidad. No hemos hablado de calidad. Hemos hablado solamente de cuánto vas a pagar o no vas a pagar. La pregunta que te hacía Agustín era lo siguiente. ¿Esto es lo que ustedes llaman educación de calidad? No, la condición para que el Estado financie a ese alumno en esa universidad es que la universidad acredite su calidad. Y la acredita, ¿no?, en forma obligatoria, no voluntaria. La acredita institucionalmente y no por carrera. Hoy día tenemos el absurdo que hay universidades no acreditadas con carreras acreditadas. Pero lo peor es que sea voluntario. Lo peor además que tú hagas un contrato privado entre la universidad y el organismo que acredita, que es una empresa. No, tiene que aquí haber una acreditación estatal, la Superintendencia de Educación. O sea, para recibir los privilegios la universidad de tener alumnos financiados al 100%, tiene que acreditar calidad. Esa es la educación superior. Ahora, tú me preguntaste, ¿estoy de acuerdo que sea el 100%? Que No me gusta. decide, va a haber un SAR que decide. No, algo que esté establecido en la ley. Así como está el Consejo del Banco Central, ¿por qué no puede haber un Consejo de Educación Superior? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si es posible tener educación gratuita. Eso es lo que le pregunto a Francisco. Si Resulta ¿estás de acuerdo que sea el 100% lunes gratuita dieron para el todos? programa de Finlandia, para Sí. hacerla, y en Finlandia entrevistaron a un apoderado que es chileno, que vive allá, Sí. y dijo, bueno, yo pago de mis impuestos. Obvio, ¿Y a impuestos usted le federales. parece? Pero por lógico, dice, si a mi hijo le están dando buena educación. Y eso es lo que hacen todos los países desarrollados, una educación. La educación es gratuita, pero entre comillas, porque se financia con los impuestos. Impuestos generales. Y el que tiene más, paga más. El que tiene menos, paga menos. Es que ese es el sistema más justo. lo que sucede es Entonces que yo me pregunto, sí. ¿puede haber una educación gratuita? ¿De qué depende? ¿De que haya disposición política, voluntad política? y plata. Y eso no hay. Bueno, si la plata está... pues. La plata con la reforma tributaria está. Perdón, Francisco. Veamos las cifras de hoy día. ¿Cuánto cuesta cuando educación estamos gratis en para una todos? cuando dice que estamos en una desaceleración, Sí. resulta que tú ves las estadísticas y las farmacias, todos los empresarios ganan plata a destajo. Entonces, ¿cuál es la desaceleración? destajo no, ya. La desaceleración Sí. es cuando... Sí, pues. Lo que sucede es que el ejemplo de Finlandia El es ingreso brutal. del cobre de Chile es el 50%. El ingreso por tributo es el 50%. ¿Pero y cuánto En tendríamos si fuera espérate, nacional? Espérate. No, esa es una historia, ese es otro programa, weón. Pero pasa lo siguiente, lo que te quiero explicar es esto. Cuando tú te conviene a invertir en un país y tú dices, me parece atractivo, vas, inviertes, pagas impuestos y aceptas las reglas del juego del país. Como Chile hoy día no es para muchas personas un país atractivo, se van a Bolivia, se van a Perú, se van a Colombia, se van a otra parte. A ver, pero yo difiero en Espérate, eso, voy a terminar. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si teníamos una torta de 65.000 millones de dólares que se iba a repartir, hoy día vamos a tener una torta de 55, no sé, Sí. ¿me entiendes? Pero hay un problema. A las personas, a mí cuando alguien me pregunta, ¿me meto o no me meto en esto? Yo le diría, mira, con las nuevas leyes laborales yo no me metería, sería cuidadoso, porque va a haber mucha exigencia, va a haber mucha persecución. El 97% de los juicios laborales los han ganado los trabajadores siempre, o sea, no podemos pensar que todos los empresarios son delincuentes, le robaron la plata. Termino. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Cuando Chile no crea las condiciones o las confianzas necesarias, la gente no invierte. ¿Qué es lo que no te gusta, Francisco Vidal? Que sea 100% gratuitas para toda la educación. Y yo entiendo cuál es la idea que es el concepto de la educación como un derecho. Lo entiendo así y lo comparto. Pero Chile es una sociedad tan desigual que aunque yo le saque a Luxich plata por la reforma tributaria, el solo hecho de que el nieto de Luxich vaya gratis ya hay un problema. Te molesta. Porque es desigual. Porque Darío Vázquez dice, no, Pero pues si qué está, bueno, está pagando ya pero impuestos. qué bueno dice tu él. ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque yo digo que los únicos que estudian gratis hoy día son los hijos de los ricos. Porque paga el papá. El estudiante va a la universidad y va gratis porque el papá le pagó. En cambio, el cabo del muchacho de la clase media, de la clase baja,
que no tiene con qué estudiar. Claro. Tiene Amarra que su conseguir, crédito tiene que con el conseguir- Jumbo. a su ¿Te futuro. fijas? Entonces estamos al revés. Sí, Depende con el cristal con que Pero se mira, mire. pero entendiendo que la educación es un derecho, como concepto lo comparto, pero Chile es tan desigual y está tan altamente concentrado que si tú me apuráis, yo le daría educación gratuita al 95% de los alumnos, porque está concentrado en el 5, menos del 5, en el 1%. Ahí está. Saca la cuenta que en Chile el 1% más rico se lleva y se come el 30% de la torta. Y en el mundo, en Estados Unidos, ¿cómo es? Menos, 28 por lo menos. Por lo menos. los quiero El meter- 1% más rico. El 0,1 se come el 13% de la torta. Y el 0,01, 1.700 familias, se come el 6% de la torta. ¿Sabéis con qué lo comparo a las 1.500, 1.700 familias? Con 3.400.000 chilenos, el 20% más pobres, que se come el 3% de la torta. Oye, los quiero meter en un tema de la calidad, perdón. A Ricardo Claro, cortito, a Ricardo Claro le dijo un amigo mío, muy amigo de él, le dijo, Ricardo, un mes antes que muriera, qué bien te ha ido, ¿ah? Qué empresas más lindas tienes, no había caído la Sudamericana. Oye, Cristalería Chile, esta, la otra, Megavisión. Megavisión, en fin. Con ¿Y sabes cura lo que Jun le de contesta? comentarista. ¿Sabes lo que le dice? Y hay que mantenerlo. ¿Sabes lo que le dice Ricardo Claro? Oye, uno no se puede comer más de 1 kilo de carne al día. O sea, estos 0,8% de los ricos, que no sé si te molestan o no, pasa lo siguiente con ellos. Es gente que ha generado riqueza, que tienen 3.000 empleados, 5.000 empleados. sí, y ¿me 20.000 entiendes? también. Bueno, entonces, ¿cuál es el ánimo como de perseguir? No, yo creo que ganen menos, nada más. Ya, oye, pero metámonos en el tema de la calidad, y le quiero hacer una pregunta a Darío. Básicamente la calidad preescolar, escolar. Cuando uno, en una empresa privada, quiere desarrollar un plan comercial, o quiere sacar mayor rentabilidad de su negocio, o quiere tener una política de administración de las inversiones eficiente, uno contrata a los mejores profesionales. Así es. Y de tales universidades. Y los mejores profesionales son bien pagados, porque uno tiene que estar dispuesto a invertir si realmente quiere tener ese resultado. Quiero que tú me des tu visión de los sueldos de los profesores en Chile, de los colegios, a todo nivel. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál debería ser un sueldo digno mínimo para un profesor? Y si necesariamente todo lo que se está haciendo en reforma educacional va a resolver, a tu juicio, hoy el tema de la calidad, si no pasa por tener calidad de los profesores buenas, desde el punto de vista de sueldos dignos, y no solamente sueldos dignos, sino que también evaluaciones que también sean rigurosas, que permita sacar profesionales, profesores realmente buenos en las salas de clase. Yo primero quiero decir si hay disposición del gobierno para escucharnos y para que concordemos cosas, yo creo que vamos a avanzar mucho. ¿Y hay o no? Vamos a avanzar mucho. ¿Cuál es el sueldo Bueno. promedio de un profesor hoy día? El sueldo promedio de un profesor hoy día son un poco más de 600.000 pesos. 600.000 pesos. Un profesor que estudió 5 años en la universidad, que se inicia con 30 horas de contrato, gana 360.000 pesos disponibles. A eso quítale el 20%. Así se parte, ¿no es cierto? Así se parte, pero una miseria. No, pues. sí sé, no, pero así Por se favor, parte. ¿quién vive con eso? Sí. O sea, perdón, quiero entender eso. Alguien que estudió para ser profesor Yo en la estudié 5 universidad años profesor de historia. parte Entonces, con hace 11 boletas, en la yo educación hago 11 pública boletas. parte con 360.000 pesos en un colegio y en la público. particular subvencionada también, pues. y- En un liceo se le van en a una pagar de esas 360.000. Cualquier Eso escuela es una básica, parte con menos, ¿eh? en cualquier En una de escuela esas. básica, que son las escuelas financiadas por el Estado, particulares sancionadas o municipales, parten con ese salario. Esta especie de reforma, entre comillas, que implementó el gobierno anterior, de alguna manera incentivar la carrera de los profesores con buenas remuneraciones, ¿qué te pareció a ti ese A mí me proyecto? parece súper bueno. O sea, aquí, si vamos a subir la renta a los profesores, démosle la renta que corresponde. Y la aspiración nuestra, no vamos a pedir que paguen lo mismo que pagan en promedio la OCDE. ¿Renta sin exigencia? Con exigencia, siempre tiene que haber resultados. Pero, ¿a tu juicio, cuál debiera ser la renta piso de un Para profesor? entrar. La Eso es renta interesante. piso. No los 360.000. Yo ¿Cuál creo debería que ser la renta 1 piso? millón de pesos para iniciarse en la carrera docente es espectacular. Y eso haría lo ¿Es un siguiente. estándar internacional? Mira, no, son más. En 1.200.000 empiezan ganando en promedio en los países de la OCDE. Pero yo te quiero decir, si se produce ese fenómeno aquí en Chile, eso va a significar que los mejores estudiantes de O sea, educación media resuelven van a el ingreso. ingresar a estudiar pedagogía. Obvio. Obvio.
Entonces yo creo que ahí el gobierno se ha equivocado cuando dice queremos que entren los mejores estudiantes. Si la mejor forma que entren los mejores estudiantes de media, que aseguren, ¿cierto? Incentivo. Es el incentivo. Y si hay un buen salario, ellos van a estudiar ¿Ese pedagogía. Miguel ustedes lo tienen estudiado? No lo tenemos estudiado. ¿Ya? Perdón, vamos a tener un estudio en unos días. Una consulta técnica. ¿Por qué no Interesante. se invierte un recurso del Estado como ese en incentivar más bien la calidad Pero es que- y la gratuidad, atacarla, pero no a la velocidad que pretenden atacarla hoy día? Bueno, Mi por eso pregunta digo- es esa, por o eso sea, digo- estoy de acuerdo ahí con Francisco Vial que aún así, aún cuando hay una reforma tributaria que por la vía de impuestos debieran de alguna manera tener gratuidad a todos, pero no, que aún los mayores ingresos igual paguen, o sea, que todavía no sea 100% gratis, y los recursos de eso se destinen a mejorar la calidad. ¿Por qué no se hace eso? Pero si estamos de acuerdo, pero falta conversar y decir las cosas y pongámoslas en la mesa. Incluso las gradualidades también son importantes. Pero yo no quiero desaprovechar esta tremenda oportunidad que me dan ustedes en lo siguiente, para que entiendan cómo siente el profesor. En Chile se hizo una costumbre, desde el año 90 en adelante, a partir del Estatuto Docente del año 91, es que el contrato del profesor tiene dos aristas. Una, contrato de 30 horas titulares y 14 horas a contrata. Si nosotros veremos la relación que hay entre 30 y 14, esto significa la mitad del salario del profesor, la mitad, que pende todos los años del director o del jefe del DEN o del alcalde, la continuidad o no. Hoy día tenemos, y que es parte de la agenda corta, tenemos... Eso es lo que se resuelve. No se resuelve. No, esa parte no se resuelve. Esa parte queda exactamente igual como está. Por eso que los profesores están levantados, porque están diciendo que me están resolviendo una parte nomás. Porque lo que tiene que saber el país, que aquí en Chile los empleadores pueden tener un 80% de las horas titulares y solamente un 20% a contrata. Y resulta que en el país hay más de un 44% de horas a contrata en el sistema municipal. Y con esta inestabilidad laboral de pérdida de salario. Entonces, yo te digo, hay una suerte de sumisión de los profesores. El profesor está asustado, está temeroso. ¿Cómo un profesor va a hacer bien su función, va a ejercer bien la profesión, si está pensando que le van a quitar la mitad del salario a fin de año? ¿Se puede vivir así? ¿Se puede ejercer bien la profesión cualquier así? empleado de cualquier empresa sabe que lo pueden despedir. Sí, una cosa, O sea, no estoy discutiendo eso, no estoy discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo es que le pueden Aquí a los profesores no se quitar puede la mitad despedir. del salario. Sin despedirlo. Pero, Sin Darío, despedirlo. Tú Sí, sin concordarás problema. conmigo que el tema de la calidad pasa por varias variables, pero hay dos ejes centrales. ¿Ah? Primero, de que los profesores tengan un sueldo digno Y otras condiciones laborales. y otras condiciones laborales, estoy de acuerdo. Y hay otro eje ¿Sí? que tiene que ver con la evaluación Pero de si los no estamos contra docentes. la Sí, pero evaluación. la evaluación, hazme una autocrítica de la evaluación. Analicemos la evaluación. Usted- Yo te porque quiero- yo te porque quiero ha habido decir, resistencia también en ese alguien tema. conoce- sí, tuvimos resistencia, que a nadie le gusta que lo evalúen. Pues, porque el otro día un profesor en los programas de televisión decía, bueno, a mí me evalúan, ¿y por qué no evalúan un ingeniero? ¿Por qué no evalúan un arquitecto? ¿Quién lo evalúa a ellos? Bueno, Pero si tú tiene te que- pones latero en tu pero mira, trabajo, te van a echar, pero mira, O sea, todos nos evalúan todos los días. Yo En soy general, los profesor. profesores, yo hice solamente mi práctica. Pero en veamos liceo, los resultados. Pero en la universidad te evalúan. En la universidad sí, no, Oye, pero estoy hablando pero veamos los resultados. en los colegios. Aquí se implementó una evaluación docente resistida por los profesores, Sí. ¿cierto? Y se evalúan todos los años los profesores a pesar de esa resistencia. Pero es una chacota la evaluación, ¿o ¿no? ¿Por qué? ¿Usted conoce O sea, en qué consiste? a mí me han contado profesores que se evalúan unos con otros. Veamos de qué consiste. Consiste, en primer lugar, en un portafolio, en donde el profesor tiene que demostrar que sabe pedagogía, sabe planificar, sabe evaluar, sabe determinar objetivos en la educación. Es lo primero. Ese es el trabajo más engorroso de la evaluación. Se demoran meses los profesores en hacer eso. Porque está dentro de un marco que se llama el marco de la buena enseñanza. No te pique, pero eso puede Si ser no me pico, copy-paste. si no me O sea, tú lo podés puede copiar ocurrir, de puede internet, ocurrir, po. puede ocurrir, no, pero nadie copia, ojo, nadie copia, porque yo ¿No se para- mandan a hacer o no? no. Puede que alguno lo mande a hacer, puede ser. Yo creo que no he leído, Está descubierto, no, dicen, sí. pero no es la generalidad, no es la generalidad. Ya. Segundo, a partir de eso hay una autoevaluación de parte del propio profesor. Tercero, hay una evaluación de un evaluador par que se llama. ¿ya? Ahí está el colega. digamos. Es un colega de la misma jurisdicción o del mismo colegio que lo evalúa. Y la cuarta etapa es la evaluación de su jefe directo, que es el jefe técnico Pero o el director. esas dos hay un elemento de subjetividad Ahora, que puede ser de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. La que tú haces de ti Yo me mismo. autoevalúo, me A no evalúo ser el que uno esté colega. muy borracho. De acuerdo, pero independientemente de eso, Ah. veamos los resultados. Sí. Durante 10 años o más de 10 años de evaluación docente, no más del 2% sale mal. Y yo quiero decirles que esto fue resuelto en una comisión tripartita, en donde estuvo el gobierno, Mineduc,
Ministerio de Educación, profesores, colegio de profesores y los alcaldes. Entonces aquí nadie puede decir que después, oye, demoramos 3 años en discutir la carrera profesional docente, o sea, perdón, la evaluación docente. Un paréntesis, Además es ¿tú mala, crees que la bueno. calidad de los profesores de tu generación? ¿Cuántos años tú ejerciste No, tu profesión? yo soy profesor normalista. Ya, pero, soy de los antiguos profesores. pero ok, pero de tu generación, de los normalistas, la calidad de esos profesores versus la calidad de los profesores de hoy día de los últimos 10 años, ¿tú crees que es igual? Pero sí es evidente que eran mejores los profesores que se formaban antes. Eso no nadie lo puede negar y aquí echan de menos a los normalistas. Entonces yo te pregunto, ¿por qué hoy día en las universidades no se pone un programa similar a la formación de normalistas? ¿Qué impide eso? ¿Sabes lo que impide? El mercado. Simplemente el mercado. Porque formar un profesor normalista va a salir más caro que formar un profesor como lo están formando hoy día. Francisco Vidal, Me acabo de acordar de una experiencia, de una pregunta. Debíamos haber entrado al pedagógico de la historia unos 150 de mi generación. Yo creo que estamos haciendo clase unos 4. Y yo privilegiado, porque he hecho siempre clases en la universidad. porque son mal pagados. No, la gente bueno, muy mal pagado. De hecho, creo que duran 5 años. Hay un porcentaje importante de profesores que se retiran el 5º año. Sí, pues esa estadística es real. Pero mis compañeros y amigos, Sí, pues, tío. ni uno hace clase. Uno vende seguro, el otro es corredor de propiedades. Oye, ¿y no se podría hacer lo siguiente? Que un liceo se pusieran los sueldos conforme a los resultados de los chiquillos. A ver, pero es que eso es relativo, mira. Pongamos un ejemplo. Es que aquí tenemos que entender que ser profesor es una profesión sumamente demandante y tiene muchas complejidades. Es tremendo. Mira, tú tienes 40 cabros, todos diferentes unos de otros. Todos diferentes. De la condición económico-social, del punto de vista cultural, del punto de vista de cómo llegan a la escuela, de hábitos, de comportamiento. Todos son distintos. Mira, déjenme. Cuando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se discutía este famoso proyecto de carrera docente que mandó el gobierno Piñera, que quedó estancado, yo le dije a la Comisión de Educación, les voy a pedir, diputados, mientras ustedes discuten este proyecto, que hagan un siguiente ejercicio. Tomen la planta docente de un colegio pagado que tiene muy buenos resultados y llévenla, sin ser peyorativo, a una comuna pobre. Y tomen la planta de una escuela o liceo de la escuela pobre y trasládenla al otro lado. Y hagan que funcione 6 meses con plantas docentes cambiadas y después veamos los resultados. ¿Cuál crees tú que van a ser los resultados con las cambios de planta? ¿Tú crees que van a variar? No. ¿Tú crees que los niños del sector rico van a cambiar su rendimiento? Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que ese profesor que trabaja en el sector pobre te hace rendir bien a los niños que están acá. Y no te hace rendir a los de allá. Es un problema mucho más particular complejo. pagado proviene de una familia que hay 3.500 palabras en la conversación. Ese es un tema el importante. que va al municipal más pobre de 500 o 600. ¿Y qué programa hay para resolver ese problema de la desigualdad? No, parte el dato duro. No existe, ¿te fijas? Francisco Vidal, se va a interpelar al ministro de Educación pronto ya, y me gustaría saber tu visión a la vuelta de comerciales. Muy bien. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Francisco Vidal, interpelación de ministro. ¿Tú estás de acuerdo con que se interpelen a los ministros herramientas? Hay que saber la historia de esto. En la tradición italiana no estaba la interpelación. Desde la, comilla, república parlamentaria del siglo XIX y XX. Y la interpelación fue producto del acuerdo del presidente Lagos con la derecha para reformar la Constitución en el 2005. Por así decirlo, ¿qué pidió la derecha que era una minoría? Y volvió a ser minoría ahora más que nunca. Tener... Pasa su aviso. Espérate, pero ya no vamos a recuperar. Ya. No, si no tienen para dónde, por 12 años más, ¿no? No.
Pero hablando como Osvaldo Andrade. Sí. No, pero este no tiene la amargura de Andrade. Es más simpático. Oye, más simpático. Entonces lo que pasa es que la derecha pidió que en la reforma la minoría en el Parlamento tuviera algunos instrumentos para interpelar a la mayoría y al gobierno. Y eso permitió la generación de la interpelación porque tú interpelas con 1/3 de la Cámara, con 40 firmas de 120. Pero para la gente que lo está viendo en casa, interpelar, ¿qué es lo que es? Interrogar. Nada más. Nada más. Lo que pasa es que hemos confundido la interpolación porque como es nueva en la historia de Chile, es show, pero cada vez menos. Te digo más, para Izaguirre fue una oportunidad de explicar las 30 preguntas. Ahora, si el que interroga quiere de verdad explicarle al país a través de sus preguntas las dudas que tiene en el tema específico, y el interrogado, en este caso el ministro, aprovecha la oportunidad para explicar, tiene una clase de varios millones de personas. O sea, es una oportunidad. Pero una buena herramienta para conocer dónde están las diferencias y para, aclarar dudas. Y para que la minoría fiscalice las tareas de gobierno a través de la interpelación de los ministros. ¿Ustedes no dieron interpelar a Jaime Gajardo? Yo creo que los profesores lo están interpelando. Sí, en la calle. Hay mucho He visto unos lecheros tremendos. ¿Qué grupo de profesores está parado, está en contra de la dirigencia de Jaime Gajardo? Yo creo que hay un sentimiento de mucho malestar. Porque ¿Pero sienten que Jaime Gajardo ha sido como un traidor? No, nadie es traidor en este país. Pero mucha gente lo ha tratado de desleal, de traidor, de que se aventuró sin tener a tomar decisiones en una negociación con el gobierno donde no tenía todas las facultades para hacerlo. Yo creo decir que nos han enfrentado como corresponde las tareas que teníamos este año. Este año nosotros teníamos 2 tareas. La agenda corta, solucionar eso que viene de tanto tiempo de arrastre, y ser incidentes con el gobierno en la construcción de la carrera. En lenguaje simple para la gente que no está viendo en casa, ¿qué es la agenda corta? La agenda corta son 5 temas en donde... ¿Cuáles son? Rápidamente. Titularidad para los profesores que llevan tantos años a contrata que no tienen estabilidad. Titularidad en el sistema municipal. ¿Contrata de boleta? No, y reciben el mismo salario, pero ya les expliqué cuál es el problema de esa titularidad. Un bono por retiro, que en este momento es inferior a lo que ofreció. ¿Cuánto es hoy día? 21 millones. También están ofreciendo 21.500.000. ¿Cuánto quieren? ¿100 millones? Nosotros habíamos pedido 30. 30 ya. 30. Por eso es re importante. A la minería. Un paréntesis, porque hay 15.000 profesores potencialmente que si les interesa eso se van. Se van, sí. Ahora, eso significa que tenéis 15.000 vacantes de gente más nueva. Pero me preocupa eso porque lo que quiero decir que el gobierno, cuando empezó las conversaciones, 30, lo que ellos iban a ofrecer. Pero ¿tú estás de acuerdo en subir ese bono para que se retiren más profesores? Sí, pues obvio. Ahora, me queda una pregunta. Si tú me reconociste en la sección anterior que la calidad de los profesores de tu generación era muchísimo mejor que la calidad actual y vas a sacar a la calidad de los mejores... Bueno, pero es que ya están cumpliendo. Mira, tú te encuentras por eso, porque pero es que es voluntario. Mira, es que es voluntario. Bueno, está bien que es voluntario, pero hay que sacar a los mejores. Pero esta vez va a ser voluntario. Entonces, el profesor que quiera se va. Si no quiere, no se va. Ahora, ¿cuántos años tiene que tener para acceder a ese bono? Tiene que tener la edad cumplida para pensionarse. Tiene que tener 60 o 65 años. ¿Y el tercer punto cuál es? El tercer punto son 5. El tercer punto es el tema del agobio laboral. Ese sí que es fuerte. ¿El sistema de? Agobio laboral. Resolver los problemas del profesor del aula, que está agobiado, que está cansado, está hastiado. ¿Qué piden ahí? ¿Qué significa? Pedimos muchas cosas. Pedimos primero que se respete el estatuto docente en el artículo 16, que dice que es autónomo el profesional. Aquí no, el profesor no es autónomo en el aula. Oye, lo hacen planificar todos los días. ¿Tú sabes lo que significa estar planificando todos los días, clase a clase, con la superintendencia que está metida encima? Por favor. Por favor. Espera un poquito. Pero para decirlo fácil, de lo que se trata en el agobio laboral, así lo entiendo yo, es que el profesor tenga menos horas aula y más horas para preparar. En otras palabras, que no se lleve trabajo para la casa. El profesor tiene una tremenda carga de trabajo y se lleva trabajo para la casa, que es tiempo de su familia. ¿Estás de acuerdo que ese no es un problema de los sostenedores, es un problema de control del sistema? No, del sistema, pero obvio. Pero los sostenedores abusan. ¿Y el cuarto punto cuál es el cuarto punto? No, pero si tú el cuarto punto, me has mencionado 3. No, yo no he dicho que es lo más. No, por favor. Me has mencionado 3. Por favor, no venga a ponerme que no había nada que ver con los normalistas. Que los que tienen hoy día, si lo acabas de decir. He dicho que no puede ser malo. Incluso hablé de la evaluación docente que se ha hecho hoy día, los profesores todos salen bien. Entonces, ¿cómo puedes decir que yo estoy diciendo que los profesores son malos? No, eso no es verdad. ¿Cuál es el cuarto punto? El punto de la deuda histórica.
que es una cuestión súper sentida. La presidenta Bachelet en su gobierno anterior reconoció la deuda, hubo un tremendo lío entre el Parlamento, entre ambos poderes del Estado, llegaron a un acuerdo. ¿Y el quinto? Y el quinto, el ingreso mínimo docente, el reajuste, pero quiero decir que ese es un tema menor. Corrígeme lo siguiente. La disputa con Gajardo comienza cuando de los 5 se avanzaron en 2 y él dijo, firmemos, y dijeron llegar al título de ¿qué firmáis? Nosotros queríamos los 5, claro, y ahí empezó el problema, ¿es así? No, un poquito antes. Pero básicamente eso es. Bueno, básicamente como se han hecho las cosas. Las cosas se han hecho mal, se han cometido errores garrafales, que nos tienen muy complicados. Darío, pero el paso siguiente de avanzar en los 5, con respecto a los 2, es un avance. Sí, obvio que es un avance, si nadie está diciendo que no hay avance. Pero todavía... El primer conflicto fue porque Gajardo aceptaba 2 y tú querías 5, por así decirlo. Sí, bueno. Pero si habría que ponerle un sexto que fuera calidad de la educación, pues si nadie... Es que en este momento esto no se resuelve así de simple. Esto era lo que yo te planteaba de antes, pero eso que no los se profesores resuelve. siempre los trienios, los quinquenios, lo esto, lo otro, que me parecen cosas que son justas. Tú has planteado cosas que me parecen justas. Es imposible pero haber metido tener en los 5 un punto que fuera calidad de la educación, que es el problema que todos tenemos. Sí. Pero para eso... Porque aquí estamos en ese era el tema de esta cuestión, calidad de la educación. Hay muchas medidas que están vinculadas a la calidad de la educación. Ojo, muchas. Las horas lectivas, las horas de Yo te podría nombrar 10 en este momento. Pero pongamos el tema y vamos viendo cuáles son los ítems. Pero si no estamos en contra de que pongamos los temas, incluso más te voy a decir una cosa. Si el gobierno tiene disposición ahora para discutir carrera profesional y antes de eso discutir condiciones laborales docentes o condiciones de enseñanza o condiciones de aprendizaje, ponle el nombre que tú quieras y resolvemos ese tema, yo te lo firmo. En 3 años más hay un repunte en la educación pública. Pero fuerte, así fuertísimo. Te la devuelvo. Si dan los 5 puntos, ¿sí? Yo coincido un poco con Alfredo Vicuña. Bueno, logré que me pagaran la deuda histórica, logré el retiro de 21 millones, perdóname, déjame terminar, a 30 millones, logré que me contrataran y no a subcontrato. Después el otro punto que ya se me olvidaron los otros dos. Retiro, el fondo retiro, el ingreso mínimo docente. El ingreso mínimo docente, yo digo, pucha, me dieron puros derechos. Hay poco deber. Entonces tiene fuerza este gremio, ¿ah? Es que sí, por supuesto que tendrá fuerza. Yo no estoy discutiendo el tema, pero ¿en qué momento eso se plasma en mejorar la calidad? Esto. De acuerdo, pero si estamos dispuestos. Yo te hice una pregunta al comienzo de este programa que hubo poca autocrítica en la respuesta. Le pregunté, hazme una autocrítica a la mala calidad de la educación en Chile. Pero es que y tú hablaste un poco, mira, que el gobierno no tiene los elementos para mejorar, pero yo hablo del punto de vista de usted. Alguna autocrítica hay, ustedes son parte responsable también. Vuelvo a insistir que aquí está equivocado la forma de medir la calidad de la educación. Ese es el problema de fondo. Entonces yo no puedo decirte hoy día, oye, los profesores son malos. ¿Por qué? Porque les va bien en la evaluación docente. Usted dice la evaluación docente es mala. Darío, ¿cuánto tiempo llevas como gremialista? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Y como docente? No, yo trabajé 30 años en docencia. Ya. Tú tienes un marco para hoy día. Hoy tengo una pregunta para ti, para Darío, no, ni un problema. No en representación del Colegio de Profesores. Y que debe decir, mira, en realidad si tuviera que hacer un mea culpa de la calidad de los profesores, no echar la culpa ni al gobierno, a los legisladores, ni a nada, yo diría que en esto, yo creo que nos equivocamos. ¿Cuál es? Es que, a ver, nosotros somos los primeros comprometidos, yo por lo menos, de que aquí se produzca un vuelco en los resultados educacionales. Yo lo que digo, que aquí no se puede medir el trabajo del profesor con los actuales parámetros que se usan. Aquí hay una equivocación de cómo se mide el trabajo del profesor. Te vuelvo a insistir, no se puede medir la calidad de la educación con pruebas estandarizadas, por lo que le dije de antes. Eso es muy distinto. Ahora, te quiero decir una cosa, Darío. Posible. Darío, mira, muchas veces hemos convidado a los profesores y hemos conversado este tema con la misma simpatía y amabilidad del día. Y yo creo que la opinión pública, por lo menos yo, no represento a nadie más que a mí, pero yo termino cuando oigo a los profesores en que no hay solución al problema. ¿Sabes por qué? Porque si a ti se te quemara la casa año por medio, y yo que soy bombero gasto mucha plata en ir a pagártela, yo te diría, oye Francisco Vidal, ¿por qué no me buscáis una solución? Y tú me dices, mira Alfredo, voy a poner una cañería de agua aquí, voy a poner esto, voy a sacar los árboles del lado porque estos se prenden. Pero propondría alguna idea. Cuando tú conversas con los profesores, y yo los entiendo, que ellos tienen su mundo, su visión, finalmente es tan difícil el cambio que quedamos en nada. Yo digo una sola cosa, perdón. Hay que volver a una cosa esencial de esta profesión tan linda y tan noble que hay que volver a la pedagogía. Si durante todos estos años la pedagogía se olvidó.
Pero si a los profesores les pegan, ¿cómo se han olvidado? Los insultan, les sacan la madre, les tiran lápices con pasta. Se olvidó cómo se debe, que se debe aplicar la pedagogía en educación. Hoy día se privilegia lo disciplinar. Y la crítica que se le hace al profesorado nacional no es que no saben la materia. Por favor, con la cantidad de conocimientos en los últimos 50 años, ¿cuánto es la acumulación de conocimientos en este mundo? ¿Podrá, ¿cierto?, enseñarse todo? No, se necesita un profesor distinto, se necesita un profesor formado distinto, que le enseñe a sus alumnos a investigar. Ya, pero ¿quién lo va a hacer? Bueno, soluciónanos el problema. Pero el profesor, tú eres presidente, secretario general pero eso no es responsabilidad del profesor. Pero proponnos algo. El problema del sistema. Yo lo único que estoy diciendo, sentémonos en serio a discutir qué profesor se necesita. Pero voy a decir, la solución está a mano, pero como nunca ahora. Francisco Vidal, pero hagamos una ciencia ficción. El Plan Nacional Docente es una oportunidad desde 1965 con Frei Montalva. Francisco, por ejemplo. Hagamos una ciencia ficción. Ciencia ficción nomás. Sí, claro. Cuando que la derecha vuelva a ganar. No, cuando asumió. No, sí, aquí no estamos hablando de derecha ni izquierda. Estamos hablando de derecha ni izquierda. No, la mayoría. Mira que la soberbia es castigada. La mayoría. Opine usted ahí en el hashtag, en el Facebook, pongamos ciencia ficción. Señor Vidal, llame al call center, por favor, la gente que está en provincia también, la dueña de casa. No, la mayoría. Francisco Vidal, si tú hubieras llamado a Michelle Bachelet, cuando asumió el gobierno, a ser ministro de Educación, ¿habrías dicho que sí o habrías dicho que no? Ya, ahora eres ministro de Educación. ¿Qué habrías hecho? Distinto a lo que se ha hecho hoy día, pero trata de expresar lo que habrías hecho en un lenguaje que la gente que nos está viendo en casa sea capaz de entenderlo y no decir, mira, yo habría hecho educación gratis de calidad, porque ya la gente, con ese marketing, la gente ya está choreada. Yo me convencí. Yo hubiera empezado por la educación pública con una inyección de recursos brutal, no hubiera tocado a los particulares subvencionados para nada, y en 2 años levanto un modelo de educación pública de tal envergadura que le digo al particular subvencionado, ¿usted quiere tener esto estructura? No cobre, no lucre, no seleccione. Y con una buena sistema de educación pública te garantizo que en 3, 4 años, del 38%, los padres vuelven a la educación pública. Mira, yo tengo mentalidad común, pues yo vivo en Melipilla. En Boyenar, que es un pueblo así, había un liceo estupendo. Y 2 profesores, marido y mujer, instalaron una escuelita con una media sala. Hoy día tienen al liceo sin niños. Ese es el problema. Y anda a la fiesta de Pascua, porque si tú vas en auto tienes que pararte 20 minutos para los viejos pascueros, para los niños que pasan frente a la escuela. En el liceo ya sacaron hasta la reja para eso hubiera hecho yo. Bueno, ¿y quién Ahora, yo creo eso? que esa es la solución. Pero además, yo hoy día la veo la solución con un sesgo ideológico, con una persecución absoluta, ¿me entiende? A la persona que tiene un colegio, a la persona que ha hecho un esfuerzo, a los profesores, que son la mayoría, ¿me entiende? Que han sido exitosos. Y se generaliza en una caricatura diciendo que ellos se echan 80 millones de pesos o 40 millones de pesos al bolsillo y les pagan 100.000 pesos a los profesores. Cosa que en algún caso puede pasar, ¿no es cierto? Hay gente que es ladrona, hay gente que es honesta, hay gente que es todo. Pero si tú mejoras la educación y que los niños se vayan para allá, de acuerdo. Antes... Por eso que yo te decía cuál era como mi ideal. Ahora, en la realidad que estamos, mi gobierno, que este es mi gobierno, lo que tiene que hacer rápido es colocar en el debate la educación pública. Porque si no nos puede ocurrir lo siguiente, que es brutal, ¿eh? Por suerte esto se aplica a partir del 2016. Suponte que sale la ley del copago, selección y lucro. Y yo el primer año le digo a todos los papás que ponen hasta 25 lucas mensuales por hijo, no los ponga más. Yo se los pongo, el Estado. El papá que tiene al cabro en el municipal y que no pudo ir al subvencionado porque no tenía las 25 lucas, ahora puede irse para allá porque no requiere las 25 lucas. Entonces, tú no puedes, tienes que evitar el desplazamiento. ¿Y cómo evitas el desplazamiento? Como diría mi amigo Nicolás Isaguirre al revés, colocándole patines de lujo a la educación pública. Pero, Francisco, oye, pero eres tan hombre como para aceptar lo siguiente, porque este es un problema de hombría, que tú le das los 25 al papá y que el papá elija. No. ¿Te molesta eso? No, que es un acto de libertad. No me molesta. Lo que sucede es que el sistema está tan segregado que tú tenés a Pedro, municipal, Diego, particular pagado. Pero hay 20, 30 Juanes.
Yo no le digo al papá que no le ponga al colegio. Lo que yo digo es, no puede ser requisito para ingresar al colegio. La segregación, la selección. Porque hoy día tú tienes particulares subvencionados, liceo y escuela, a 10 lucas, a 20 lucas, a 30, hasta 85. Ahora, el 93% está en menos de... Francisco Vidal, Francisco Vidal, ministro de Educación de Ciencia Ficción. De Ciencia Ficción. Habría que nombrar este ministro. Aquí hay una cartita que se ha manejado, ¿no? Y que ya, como que ya pasó el tema, quiero saber tu visión del tema, que es, para hacer todo esto, que implica muchos recursos, había que hacer una reforma tributaria. Sí, pues se hizo. Espérate, déjame terminar. ¿Ya? Había que hacer una reforma tributaria, se hizo la discusión de la reforma tributaria, fotos, la derecha no estuvo muy contenta, la nueva mayoría... La UDI firmando la nueva mayoría mejor, pero, si ese no es triunfo... Bueno, pero déjame. Piñera Y se también proyecta, yo quiero saber lo siguiente, y se proyecta que ahí van a venir pesos, que finalmente van a servir para financiar... Sí, 8.300 millones de dólares a partir del 2018. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? Sí, claro. ¿Tú crees que esa fue una buena reforma tributaria? Bueno, yo hubiera recaudado más. Yo hubiera puesto un impuesto al patrimonio. A toda la persona que tenga $1 millón o su equivalente en pesos, que son 580 millones de pesos, en patrimonio financiero, le cobro el 10% y tengo $1.000 millones. Y ahí no me vengan con la clase media, ¿no? Oye, Darío, es que nos queda un ¿por qué minuto no de programa? subes la productividad del país? ¿Por Además, qué no subes? Porque ustedes además, la bajan, po. No, como que la bajo. Y por cada punto que baje el PIB se pierden entre pierde una 800 o platita. 900 Sí, millones. sí. Hemos bajado 4. Entonces ahí tenéis 3 millones, 3.200 Pero responderle millones. a mi colega aquí. Muy simple, yo he hecho una reforma tributaria que recaudara más, apretando más al 1%. Y el instrumento no es mío. Para que se te vayan a Colombia, po. El retail le habría echado 5.000 personas más. ¿Y por qué salen nuestros empresarios económicos a invertir? ¿Tú sabes cuánto le impuesto a la empresa allá? 30. Sí, pues. Bueno, pero que les En va Brasil, mejor, 34. tienen más estabilidad. Hay otros En elementos. Argentina ¿no es? 85. No, pero Yo le Argentina- decía a Fermino, pero Argentina no ándate, existe, po. po. Eso lo vamos a bajar para un próximo programa, que lo vamos a invitar, No, Francisco Argentina Vidal. es un manicomio. Darío Vázquez, nos queda un minuto de programa. En esa cámara, que es su cámara, ¿qué le diría a Jaime Gajardo? Ay, a la Bueno, cresta. yo, Compañero de Gajardo, No, pongámonos pero de ¿qué le diría acuerdo. a Jaime Gajardo? bueno, yo le diría a Específicamente Jaime- esa pregunta. Yo le diría a ¿no? Jaime que le corresponde hoy día como presidente del gremio Dar cuenta. el asumir esta lucha grande que están dando los pueblos chilenos. Tiene que tratar de interpretar ese sentimiento que ha surgido de las bases, en donde se nota un grito desgarrador de nuestros colegas de cómo estamos ejerciendo la oposición en Chile. Su misión como presidente nacional es interpretar eso, interpelar al gobierno, pedirle que solucionemos estas cosas, que seamos los interlocutores válidos con frente al gobierno, y por lo tanto yo creo que esa es su misión hoy día. Darío, te quiero agradecer que haya asistido a nuestro programa. Alfredo Vicuña, Francisco Vidal, No, esperamos gracias a tenerlo Con Von pronto. Bülow. Nos vemos en 7 días más. Escríbanos O a a Facebook, o a Santa redes Cruz, ustedes sociales, tienen lo que- call center. Chao. Los dueños de Chile. Conciencia de valores.